Ya. Muy bien, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Les invito que estudiemos un pasaje de la Biblia muy interesante. Estoy tratando de encontrarlo para compartirlo aquí con los hermanos. Un momento. Sería Hebreos, capítulo 10, hermano. Vamos a ver los 10. Estoy buscando aquí la Biblia que usamos. No sé por qué me aparece aquí. A ver, un momento. Siempre me aparece, no sé por qué. A ver. Un momento, hermanos. Ok, aquí ya lo tengo. Muy bien, entonces vamos a encontrar en Hebreos, vamos a Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 10, ¿ok? Vamos a Hebreos capítulo 10. Y ahora no sé cómo hacerlo bien grande. A ver, que quede grande. Muy bien, Hebreos capítulo 10, 23 a 25 solamente, hermanos, ¿ok? Y quiero concentrarme en el versículo 24 especialmente. Ahora sí vamos a ver si lo puedo compartir aquí con los hermanos. Hebreos. Ahí está, Hebreos 10, del 23 al 25, ¿ok? Vamos a leer, hermanos, la palabra juntos, por favor, todos juntos, empezando en el versículo 23. Dice así: mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque Él es el que hizo la promesa. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Amén. Ahí está el pasaje que vamos a estudiar. Muy bien, hermanos, el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, no se sabe exactamente quién la escribió, pero si ustedes la leen, tiene un estilo muy parecido al del apóstol Pablo, ¿verdad? De hecho, la iglesia durante muchos años creyó que el autor de la carta a los Hebreos era el apóstol Pablo. No vamos a entrar al tema de la autoría, de quién es el autor, pero hay ciertas cosas que muestran que no era el apóstol Pablo, pero seguramente era alguien muy versado en el Antiguo Testamento, que conocía muy bien la palabra de Dios, que era como un maestro de la palabra, al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque habla muy parecido a él. Pero bueno, cuando se escribe la carta a los Hebreos, hermanos, es importante ver su contexto. Vamos al capítulo 1 de hecho, para que ustedes tengan un poquito más de contexto, y van a ver que el autor escribe, a ver, Hebreos, un momento. El autor escribe, pero estaba pensando mal en mi mente, está en Hebreos 11, perdón, ahí estábamos, en Hebreos 11, donde se relata la lista de hombres que tuvieron fe, ¿verdad? De hermanos, de hermanas que tuvieron fe y que muchos de ellos incluso murieron por su testimonio. ¿Okay? Entonces, ese dato es muy importante tenerlo en cuenta ahora que vayamos a estudiar nuestro pasaje
que es Hebreos 10. Es importante porque cuando se escribe a los hebreos, se escribe a hermanos que estaban sufriendo por su fe, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo lastimados, que eran despreciados. Eran hermanos, ¿verdad?, que habían sido expulsados de sus lugares de origen. De modo que es muy importante tener eso en cuenta, porque en medio del contexto del sufrimiento, el Señor todavía exhorta a esos cristianos a no descuidar sus deberes cristianos. ¿Ok? Y entonces, con eso en mente, noten cómo dice en el versículo 23, Hebreos 10, 23. Están llamados a mantener firme. Mantengamos firme. Noten el plural. Es un llamado a cada cristiano individual, pero que está unido a toda la iglesia, de manera personal y de manera eclesiástica, de manera comunitaria, de manera corporativa. Nadie puede mantener la profesión de nuestra esperanza, es decir, lo que hemos confesado con nuestra boca, que creemos y lo que abrazamos. Nadie lo puede mantener con firmeza apartado del pueblo de Dios, apartado de la comunidad cristiana, apartado de la iglesia. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar. ¿Y cuál es esa esperanza? Bueno, la esperanza es una esperanza viva que Jesucristo nos ha dado por medio de su resurrección de entre los muertos. Ustedes de hecho van a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Ahí van a encontrar una descripción muy hermosa de la esperanza cristiana. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí leemos lo siguiente, un momento. Dice en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí lo viene a describir esa esperanza, que es una herencia que incorruptible, que no se echa a perder, ¿no? Incontaminada, pura, limpia, inmarchitable, no se marchita, no desaparece, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, esa es una bella descripción de la esperanza del cristiano. Regresemos otra vez a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 10. Y el apóstol Pablo le dice a los cristianos que estaban bajo persecución, una vez más, sin fluctuar, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Es interesante, ¿verdad? Porque primero hay un llamado a la responsabilidad de todo cristiano de mantenerse firme en su fe en la esperanza viva por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo el cristiano puede mantenerse firme en su profesión? La respuesta viene en la última parte del versículo 23, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, nuestra fortaleza para mantenernos firmes sin fluctuar está basada en la palabra de Dios, porque una promesa es una palabra dada por Dios, como un voto, ¿verdad? Como un juramento, que es la palabra
de pacto, la palabra pactual que Dios ha dado, que se ha comprometido a ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Entonces, vemos cómo en el versículo 23 hay un llamado a la responsabilidad del creyente, pero es una responsabilidad que está basada en la fidelidad de Dios. Es muy importante porque ninguno de nosotros nos podemos mantener firmes, sin fluctuar en nuestra fe, si nuestra firmeza no proviene de Dios. ¿Verdad? Ese es el fundamento para mantenernos firmes. Y recuerden que esas palabras, en su contexto original, eran palabras muy fuertes, muy profundas, muy vívidas, porque se dirigían a cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo, el autor a los Hebreos dice, aún en medio del sufrimiento, el cristiano no debe flaquear, debe mantener con firmeza lo que cree, basado en la fidelidad de Dios. Ahora, uno pudiera pensar que entonces es más fácil mantenernos firmes sin fluctuar cuando no hay persecución, pero no es cierto, ¿verdad? En la persecución o libres de persecución, el cristiano está llamado a mantenerse firme sin fluctuar. Porque cuando hay persecución, el miedo, el sufrimiento nos puede hacer flaquear. Pero cuando no hay persecución, las tentaciones del mundo, lo que el mundo ofrece, la libertad se puede convertir en libertinaje, ¿se acuerdan? Y entonces también flaqueamos. De modo que el creyente está llamado a mantenerse firme en la esperanza que tiene en Cristo cuando hay persecución o cuando no hay persecución. Pero el contexto original era de cristianos que en medio de la persecución están llamados, exhortados a mantenerse firmes. ¿Ok? Nosotros que no estamos en persecución, hermano, gracias a Dios, necesitamos esa exhortación a mantenernos firmes. Claro que sí, ¿verdad? Porque aunque no experimentamos una persecución física, como cristianos tenemos pruebas. Pueden ser problemas matrimoniales, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas de trabajo, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, etcétera, etcétera. El cristiano enfrenta muchas luchas, pero también pueden ser nuestro propio pecado, nuestro estado de ánimo, pueden ser las tentaciones que el mundo ofrece. De modo que estamos llamados a mantenernos firmes. Por eso es que, ahora sí, el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así lo dice. Porque a veces, cuando nos sentimos más firmes, empezamos a confiar ya no en la fidelidad de Dios, sino en nosotros, y en ese momento damos el resbalón, ¿cierto? Es como cuando andamos caminando normalmente y de repente nos fallan las rodillas, ¿no? Por alguna razón desconocida, se da el resbalón y dice, ¿y ahora de dónde vino esta caída, no? Bueno, es que así es la vida cristiana también. Por eso el apóstol Pablo dice que nos mantengamos siempre vigilándonos, ¿verdad? Unos a otros para mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y ahora, ¿cómo esa firmeza se manifiesta? Hay muchas maneras, ¿ok? Pero aquí en este pasaje, el apóstol Pablo hace un llamado, otra vez, ¿verdad? El apóstol Pablo, el autor a los Hebreos, hace un llamado
a esos cristianos que han sido expulsados de sus lugares de origen, que están siendo perseguidos, hace un llamado para que estén siempre activos en sus deberes cristianos. Así es, aún en medio de la persecución. ¿Cómo se van a mantener firmes? No solamente profesando con nuestra boca, sino demostrándolo con nuestra vida. Y es que eso es interesante, porque a veces cuando estamos enfermos o cuando tenemos problemas, pensamos que mientras estamos atravesando ese valle de sombra y de muerte, estamos exentos de nuestros deberes cristianos, ¿cierto o no? Decimos, no, ahorita no me pidan hacer nada porque estoy enfermo o porque tengo problemas en el trabajo. No importa cuál sea la situación en que estemos, en esa situación tenemos que mantenernos firmes y mostrar con la práctica de nuestra vida cristiana que de verdad nos estamos manteniendo firmes. Y vean cómo lo dice el versículo 24. Considerémonos los unos a los otros. La Reina Valera 1960 dice, estimulándonos unos a otros, como empujándonos, presionándonos, ¿verdad? Unos a otros. Noten, varias cosas importantes, además de lo que ya dijimos. Primero, no puedes mantenerte firme otra vez, ni puedes practicar el amor y las buenas obras si no estás incorporado al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Eso quiere decir que el cristiano necesita ser estimulado, necesita ser empujado por los demás. No podemos vivir solos y pensar que entonces podemos vivir la vida cristiana de una manera completa. No, la vida cristiana no es una vida solitaria, es una vida a ser llamada en comunidad. En la historia de la iglesia, hermanos, siempre han existido grupos que se apartan de la gente y entonces se han inventado conventos, monasterios, cualquier tipo de cosas, ¿no? Hasta la fecha podemos ver a grupos que se apartan de la sociedad. Por ejemplo, los Amish son un ejemplo aquí en Estados Unidos. O en Europa y en Latinoamérica, ¿quiénes son los equivalentes de los Amish? Los menonitas. De hecho, aquí en este pueblo hay una iglesia menonita, ¿verdad? Claro que ya no son al estilo de los menonitas más conservadores, ¿verdad? Pero siempre hay esos grupos que se alejan de la sociedad. Y hay personas que se alejan de su misma familia o del cuerpo de Cristo, pensando que de esa manera pueden vivir la vida cristiana, pero eso es falso. Ahora, esto es más importante todavía de recordar, porque vivimos en una época en la que el grueso de los cristianos evangélicos solamente dicen yo y Dios en mi casa, yo y Jesús, yo leyendo mi Biblia. Pero claro, cuando lees la Biblia descubres que toda la Biblia se trata de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a una iglesia, a un pueblo de creyentes, ya sea grandes o pequeños. Y por eso dice, considerémonos los unos a los otros. Estimulémonos. Debemos estimularnos, ¿no? Me confundo con la conjugación de ese verbo. Los unos a los otros. Esto quiere decir, hermanos, que además de lo que ya dijimos, hay una responsabilidad de cada creyente de animar a su hermano y hermana. Pero ¿cómo lo hago, pastor? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero cuando nos miramos, el simple hecho de saludar a alguien
con gozo, con alegría, de preguntar cómo estás, cómo te ha ido, de decirle de vez en cuando, he estado orando por ti, simplemente preguntar por su vida, por su familia, es de mucho ánimo, ¿cierto? Es de mucho ánimo. Y sí, claro, uno en algún momento, ¿verdad?, puede ofrecerse en ayudar en algo, o en decir, sabes, voy a orar por ti. Le pedir al Señor para que te ayude en alguna circunstancia específica de tu vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Eso quiere decir que en la iglesia no debe haber un grupo de personas que son activos en preocuparse por los demás y que haya otro grupo que no. O que haya otro grupo que solamente quiera que lo abracen y lo besen todo el tiempo. No, ¿verdad? No. Sino que todos estamos llamados a apoyarnos, ¿qué? Mutuamente. Eso quiere decir que no hay cristianos de primera categoría y de segunda categoría, sino que todos delante de Dios estamos llamados a servir. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque generalmente el servicio cristiano se considera como el trabajo del pastor o de los ancianos, de los diáconos, o si estoy tocando el piano o la guitarra, lo que sea, o si estoy haciendo un trabajo específico dentro de las paredes de la iglesia, eso sí es servicio cristiano, ¿no es cierto? Recuerden que estos cristianos en ese tiempo no tenían un edificio. No podían decir en cualquier momento, bueno, vamos a la iglesia y llegamos y tenemos sillas, bancas, todo, ¿no? No, esos cristianos no. ¿Cómo vivían su fe entonces? ¿Cómo se consideraban unos a otros? Pues en la vida cotidiana, en la totalidad de su vida, visitándose, ayudándose de una o de otra manera, y es que así debe ser la vida cristiana. Eso quiere decir que debemos pensar en nuestros hermanos, recordar a nuestros hermanos. Si no han visto a algún hermano, hermana, alguna familia en la iglesia por un mes, 2 meses, 3 meses, y no te preocupa, pues algo anda mal con esa familia que no ha podido venir a la iglesia, y algo anda mal conmigo o contigo si nunca piensas en esa familia, ¿verdad? Porque somos una familia. ¿Qué sucede cuando tus hijos no llegan temprano a casa? Ay, vas a buscarlos. ¿Verdad? Uno se preocupa. Pues la Biblia dice que somos una familia cristiana. Nos debemos preocupar unos a los otros. Muy bien, considerémonos los unos a los otros. No solo es el trabajo del pastor o de los oficiales de la iglesia, es su trabajo, pero no solo es el trabajo de ellos. Considerémonos los unos a los otros, ¿para qué? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Qué interesante expresión, ¿verdad? Provocar quiere decir estimularnos, provocarnos con fuerza, con pasión, los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Eso quiere decir que el servicio cristiano no es algo natural que sale de nosotros. Necesita ser provocado, estimulado, presionado en el sentido correcto de la palabra. Otra vez, no sale de nosotros naturalmente servir a los demás. Lo que sale de nosotros es no servir o esperar que los demás nos sirvan. ¿Ok? Pero el apóstol, el escritor a los hebreos, dice que debemos considerarnos unos a otros para provocarnos, para hacer algo, para actuar, para poner en práctica nuestra fe cristiana. Impresionante, ¿verdad? Bueno, lo vemos también en la casa, en la familia.
tenemos que enseñar a los niños, ¿verdad? En la casa a ser ordenados, a hacer las cosas a tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos que provocarlos, porque si no, el niño o la niña por naturaleza es flojo, o desordenado, o desordenada, no lo quieren hacer. Y luego si el padre también es flojo, ¿verdad? Si los padres también somos flojos y no queremos contribuir, pues no esperemos de nuestros niños que sí lo hagan. Entonces, mutuamente tenemos que provocar. Entonces, hay una provocación sana, ¿verdad? Es una estimulación sana, es un animar sano que debe haber entre nosotros. Entonces, en muchas maneras, otra vez recuerden, no le metamos a la Biblia nuestras ideas. Recuerden que estos cristianos no tenían templos, andaban de un lugar a otro. ¿Cómo era amarse? ¿Cómo era provocarse al amor y a las buenas obras? Pues en la cotidianidad, no sé si lo dije bien, de su vida, en la rutina de sus vidas, sufriendo, trabajando, cuidándose unos a otros. Así es como ellos eran provocados a actuar. Otra vez, eso es importante porque el servicio cristiano, el ministerio cristiano, recuerden que la palabra ministerio significa servicio. Entonces, el ministerio cristiano, el servicio cristiano, y nosotros como cristianos reformados, un ministerio reformado, un servicio cristiano reformado, incluye la totalidad de la vida. Entonces, cuando estás en tu casa y estás ayudando en la casa, eso es servicio cristiano. Ninguna otra cosa te va a estimular a hacerlo como cristianos si no eres consciente de que en tu casa, en la escuela, en el trabajo, tu servicio también es para Dios. Pero tenemos tan metido en la idea, ¿cierto o no?, que servir a Dios es solamente ser pastor, ser anciano, ser diácono, cantar en el coro, ayudar aquí en la iglesia. O sea, eso sí es parte del servicio cristiano. Pero imagínense qué pobre sería nuestro servicio cristiano si solamente eso fuera el servicio cristiano. Porque ¿cuánto tiempo estamos en la iglesia a la semana? 3 horas, 4. ¿Verdad? El domingo el culto es 1 hora y cachito, ¿no? Luego la escuela dominical es media hora. Ya llevamos 1 hora y media. Luego el domingo en la tarde otra hora. Ya son, ¿qué? 2 horas y media. Luego el miércoles y viernes 2 horas más. 5 horas. En una semana. En una semana. O sea, nuestro servicio cristiano solamente se reduciría a 5 horas. ¿Eso es correcto? No, ¿verdad? No. Esa es la totalidad de nuestra vida. Recuerda, hermano, tu trabajo. Cuando estás ahí cortando hierbas, podando, cosechando, en la casa, lidiando con los hijos, eso es servicio a Dios. Si no lo ves así, entonces dices, te frustras, ¿verdad? Lo haces de mala gana. No, toda tu vida es servicio cristiano. Recuerden que en un sentido, todos nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote ofrecía sacrificios, ¿verdad? Y ahora, con la venida de Cristo en el nuevo pacto, en Cristo todos somos sacerdotes porque ya no ofrecemos animales para que se sacrifiquen. Ahora ofrecemos ¿qué? Nuestras vidas, nuestros cuerpos. En ese sentido, todos somos sacerdotes. Todos. ¿Dónde dice eso la palabra? Bueno, en Apocalipsis, pero antes de llegar a Apocalipsis lo dice también en Primera de Pedro. Vamos a leerlo. Ahí dice en Primera de Pedro, capítulo 2, me parece. Dice allá, a ver si es Primera de Pedro 2.
que ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Es 1 Pedro 2 o 1 Pedro 1? A ver. A ver, hermanos, ayúdenme a encontrarlo. Estoy en segunda, primera de Pedro. Oh, yo estaba entonces en... Segunda Pedro, a mi primera Pedro 2:9. 2:9, sí. Es que yo estaba en segunda de Pedro, no lo encontraba, ok. Muy bien, ahí lo dice el apóstol, 1 Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido. ¿Ya vieron? Son una raza, lo que está diciendo, escogida. Son real sacerdocio, ahí hay dos palabras. Real se refiere a reyes y sacerdocio pues a los sacerdotes. Pero no que el apóstol Pedro no se lo está diciendo nada más a los pastores, se lo está diciendo a todos los cristianos. Está diciendo, ustedes son un linaje escogido por Dios, que aunque no se lo merecían, Él los escogió, así como escogió a Abraham. Y además son reyes y también son sacerdotes y son una nación santa y son un pueblo adquirido. Increíble, ¿verdad? Nuestra posición delante de Dios en Cristo es magnífica. Todos servimos, todos estamos al servicio de Dios. No importa el trabajo que hagas, siempre y cuando tu trabajo sea de acuerdo con la palabra de Dios, que no contradiga la palabra de Dios. Así pues, si eres albañil, si eres campesino, si eres comerciante, si trabajas en oficina, lo que sea, cualquier trabajo honrado y digno es servicio a Dios. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Hebreos capítulo 10. Dice ahí la palabra del Señor otra vez: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos. Ahí está, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Para provocarnos. De manera general hemos hablado de servicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Algún comentario sobre lo que estamos? Sí, hermano. creo que cuando habla de las viudas, ¿Sí? cuando dice que consideren para ayudarlas, Ajá. que haya lavado por su vida los santos. Sí. ¿Por qué da como esas especificaciones? Bueno, es un pasaje específico, ¿verdad? Muy concreto, pero en ese tiempo, pues, los pastores, ¿verdad?, andaban de un lugar a otro. También los cristianos, que como los hebreos eran perseguidos, huían de un lugar a otro. Y entonces podían llegar a tu casa donde vivías, hermanos, huyendo por la persecución. Y es ahí donde los hermanos de la iglesia recibían a esos hermanos y ofrecían sus servicios a ellos. Y claro, en el caso de las viudas, ¿verdad?, se dice específicamente que han lavado los pies de los santos, han servido. Es una forma no literal simplemente de lavar, sino, recuerden que el ejemplo que da Jesús es de servicio, de ayudar a los que están en necesidad. Es interesante, ¿cierto o no? Porque para Dios, todo acto que hacemos en su nombre, que no contradice su palabra, que lo hacemos con fe y para su gloria, es un servicio a Él. Recuerden que también Jesús, cuando habla acerca de los cristianos que ayudan a otros cristianos, dice: aún un vaso de agua fría que des a un hermano en la fe en mi nombre es importante. El servicio a Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta sobre este pasaje?
Toda tu vida, recuerda, es de servicio a Dios. Toda tu vida. No te menosprecies, no pienses que lo que tú haces no es importante, porque en Cristo toda nuestra vida es redimida y todo nuestro servicio es para Él. Entonces, cuando hagas algo, lo que sea, lo debes hacer con excelencia para Dios. Todo bien hecho. ¿Ok? Bueno, para provocarnos a qué? Al amor y a las buenas obras. Para provocarnos al amor. Otra vez esto denota que amarnos unos a otros no es natural. No sale de nosotros simplemente amarnos. Nuestro catecismo de Heidelberg dice que por naturaleza estamos inclinados, somos propensos a odiar a Dios y al prójimo. Así lo dice. Aún siendo cristianos, ¿verdad? Cuando ya hemos experimentado el amor de Dios, no siempre vivimos manifestando el amor de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: les doy un mandamiento nuevo, pero que en realidad no era nuevo, ¿verdad? Que se amen unos a otros. ¿Pero en qué sentido es sí era nuevo? Pues en el sentido de que el mismísimo Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, ¿se acuerdan en San Juan 3? Él se humilló y realizó un trabajo de esclavo de lavar los pies a sus discípulos. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, en ese sentido es nuevo, porque el amor modelo es el que yo les estoy mostrando y tienen que demostrarlo también en su vida cristiana, unos a otros. Y uno dice: wow, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado nos amó el Señor Jesucristo? Pues ahí en San Juan lo dice: nos amó hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo más profundo, hasta lo último. Él nos amó. Por eso es importante que seamos provocados al amor. Para ello tenemos que amar primero ¿a quién? A Dios. Y Él es el que cambia nuestra vida para amarnos unos a otros. Para amarnos, para servirnos. Noten eso entonces, que el amor verdadero no es natural, no nace de nosotros. Lo hemos comentado varias veces ya. El amor natural, el amor no es algo inherente que sale de nosotros. Eso del enamoramiento, ¿se acuerdan que lo estamos hablando? El enamoramiento no es verdadero amor, es un pasito, ¿verdad?, en el verdadero amor. Porque el enamoramiento es temporal, pasa. Ya después que conoces bien al otro o a la otra, dices: ¡ay! ¿Cómo amar a este, no? O a esta? Bueno, el amor entonces es una decisión, es servir, así como Dios nos amó, nos dio y vio algo bueno en nosotros, nada bueno, mas sin embargo Él decidió que amarnos. A veces escucha personas que dicen: ¿por qué sigues con este? ¿No? ¿Por qué sigues con esta? ¿No? Y entonces uno sigue por amor, pero como la gente está tan bombardeada con ideas de novelas, de que el amor es puro sentir. sí, ¿verdad? Puro sentimiento y emoción y oler bonito y cosas así. Pues entonces dicen: ¿cómo puedes decir que estás con alguien por amor? ¿No? Pues porque para ellos el amor es pura emoción y sentimiento, pero no, el amor es Dios mismo, ¿verdad? Que se entregó por nosotros y decidió amarnos cuando no había, Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Eso es lo que nos mantiene unidos, ¿cierto o no? Lo que nos mantiene unidos es esa decisión de amarnos unos a otros. Imagínense que todo el tiempo vivamos enamorados, pues todo el tiempo vivimos divorciados. ¿O no? Sí, porque se acabó el amor. Y me gusta a otro, a otra. Y al rato se volvió a acabar el amor. Pero es que eso no es el amor, ¿verdad? Si se acaba es que no. Así es, eso no es amor. Provocándonos al amor cristiano. Sí, aunque veas debilidades en tu hermano, tienes que amar a tu hermano, a tu hermana. Tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, porque el apóstol Pablo nos dice: perdónense como Dios también
los perdonó a ustedes. Ámense así como Dios nos ha amado y nos sigue amando, aun cuando no merecemos su amor. ¿En qué consiste el amor de hecho de acuerdo con el apóstol Juan? ¿En que nosotros amamos primero a Dios? No, sino en que Él nos amó primero. Así es. Él nos amó primero. Provoquémonos al amor. ¿Verdad? Recuerden que el amor no es puro romance otra vez. No. Es decidir amarnos. El amor todo lo sufre. ¿No así dice el apóstol? El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. No palabras fuertes y profundas. Ese es el verdadero amor. Si tú lo lees, ¿verdad?, con ojos de novela, pues dices, ¿cómo? ¿No? No, eso no puede ser. Y la gente así lo ve cuando lee 1 Corintios 13, dice, el amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. El amor todo lo sufre. Ay, no, eso no es el amor, dice la gente. Claro, por eso es que los matrimonios ahora, los matrimonios modernos, la gran mayoría, no todos, gracias a Dios, ¿cuánto duran? Un año. ¿Un año? No sé. 2 años, a veces ni al año, ¿no? 5. Y la gente ve las novelas, ve las noticias, ¿no? Y ya se buscó a otro, ya se buscó a otra. Por ejemplo, la Jennifer López, ¿no? Es un ejemplo perfecto de lo que no debe hacer ninguna mujer, ¿verdad? Cambiando de marido como de calcetines, ¿no? Bueno, no se puede. No se puede. Provocándonos al amor que viene de Dios y el amor que debe fluir hacia nosotros. Y luego, ¿qué dice? Provocándonos a las buenas obras. A las buenas obras. Bueno, las buenas obras, ¿verdad?, son abundantes, hermanos. Muchas las buenas obras. ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros? Bien, una llamadita puede ser a veces más importante que dar un regalo, ¿cierto o no? Un abrazo, una palabra de aliento a un hermano, un decirle, hermano, hermana, he estado orando por ti, puede ser mucho más importante que darle dinero o algo, ¿no? Pero claro, también el dar algo material, un regalo, también es parte de una buena obra. El hacerle una comida a alguien cuando está enfermo, ¿no? Eso es también buenas obras. El hacer bien tu trabajo, el tratar bien a tu esposo, a tu esposa, el tener paciencia con tus hijos, también es eso una buena obra. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dice, así pues, ya sea que coman o beban, lo deben hacer todo para la gloria de Dios. Todo, en realidad. Y recuerden otra vez, las buenas obras son el fruto de lo que dice en el versículo 23, de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra salvación. No son el fundamento de nuestra salvación. No pueden ser, ¿verdad? Desde ese punto de vista, de acuerdo con Hebreos 10:24, ni nuestro amor, ni nuestras obras pueden ser el fundamento de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no sale algo natural. Porque no sale naturalmente de nosotros. Y como dice aquí, tenemos que provocarnos a amar y a hacer buenas obras. Porque esto no puede ser el fundamento de nuestra salvación, ¿verdad? Si fuese así, nadie sería salvo. Nadie. Entonces, ¿cómo nos provocaríamos al amor y a las buenas obras? De muchas maneras, dependiendo del contexto en que estemos. En el matrimonio es un contexto. En la familia es un contexto. En la iglesia institucional en que estamos reunidos ahorita es otro contexto, ¿verdad? En el trabajo es otro contexto, etc. Pero en todo contexto debemos mantener firme nuestra profesión, nuestra fe
¿Y cómo lo hacemos? Amándonos y provocándonos a hacer buenas obras. ¿No? Desde esa perspectiva, hermanos, entonces preguntarnos ¿cómo puedo hacer buenas obras? ¿O qué obras debo hacer? Es una pregunta muy importante. Por un lado, todo lo que hagas es parte de hacer buenas obras. Pero claro, hay obras específicas, ¿verdad? Que no siempre hacemos. Entonces, ¿cómo nos estimularíamos? Yo diría que, para dar una lista muy breve, llámense unos a otros. ¿Ok? Llámense unos a otros. Aunque la hermana Socorro no contesta, ¿verdad? Pero llamen a la hermana Socorro. ¿Okay? Como dice ella, se le olvida y luego ya después ya la hermana Socorro le llama a ustedes. ¿No? Llamen a la hermana Socorro. Si alguien está enfermo, visiten a alguien que esté enfermo. Si sabes que alguien tiene una necesidad, pues ahí tú sabrás cómo Dios te dará la sabiduría para poder apoyar a tu hermano o a tu hermana. Por ejemplo, con los jóvenes en la iglesia, ¿no? ¿Alguna vez te han acercado y platicado con un adolescente en la iglesia? Muchos adolescentes, no todos, pero la mayoría son tímidos, ¿verdad? Y a veces piensan que nadie les pone atención. No, dale su lugar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en la iglesia. Acércate con ellos con respeto, escúchalos. ¿Cómo estás? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿En qué te gustaría trabajar? Acerquémonos a nuestros jóvenes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más diríamos? Acercar a un hermano en pecado. ¿Mande? Acercar a un hermano en pecado. Acercarse A un hermano en pecado. ¿Cómo amonestarlo? Así es, así es. A ver, es algo. Se supone que conoces a ese hermano o hermana, ¿no? Que anda en pecado y quieres rescatarlo de ahí, ¿verdad? Que Dios te use, dice la Biblia, ¿verdad? En Santiago dice ¿cómo dice? El que rescatar a un hermano, el que haga apartarse, el que haga que un hermano se aparte del pecado, es algo muy especial. Es algo muy especial. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿a qué otras obras debemos estimularnos, hermano? Provocarnos a hacer. ¿Qué más diría? ¿Mande? Ya asumimos que oramos, ¿no? A la oración, así es. A la lectura de la palabra, así es. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, que apoyamos misiones alrededor del mundo. Es una obra muy especial, ¿verdad? El apoyar misiones. Orar por los hermanos. Ahora que estoy en Bolivia, oremos por los hermanos en Bolivia. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Qué hermosas palabras entonces? Considerémonos los unos a los otros. Es decir, en el servicio que debemos realizar como cristianos en la totalidad de nuestra vida, no es algo automático y tienes que pensar en los demás, unos a otros. Y después nos provocamos al amor y a las buenas obras. Vean el orden, está interesante el orden. Considerémonos los unos a los otros. Nos llegamos a conocer, vemos, ¿verdad?, de manera general que mi hermano, mi hermana necesita más, ¿verdad? Cada persona va a necesitar una provocación o un estímulo de acuerdo a su situación. ¿Okay? Por ejemplo, regalar un buen libro de doctrina, ¿no?, a un hermano, una hermana. Eso es bueno para ti. ¿Okay? Con nuestros niños, queremos que estén en la iglesia, ¿verdad?, que se gocen en venir. Bueno, ¿sabes? Puedes hacer algo por ellos. No sé, vengan a la iglesia y les alegres el día, ¿verdad? Dándoles un gift card, por ejemplo, lo que sea, algo sencillo, o algo que les traiga, ¿no? Que los niños, los jóvenes se gocen y digan: esa es mi iglesia, me aman, me quieren, piensan en mí en esta iglesia. Por ejemplo, en una iglesia de Benecer hay una hermana, ustedes la conocen,
una de las hermanas más tiernas y hermosas, la hermana Bonnie, ¿verdad? Desde que llegamos, nosotros aquí, ya tiene 12 años, no pasa ni un año en que no nos dé una tarjetita de felicitaciones por cumpleaños. A todos. Y veo que lo hace con todos los hermanos. No sé si con todos, pero con muchos hermanos lo hace. Y dicen, wow, qué increíble. O sea, ella está pensando siempre en las familias. Imagínate. Una hermana, ¿verdad? Ancianita, que lo ha hecho por años. ¿No ese es un detalle hermoso? ¿Y nosotros qué hacemos? Nomás pensamos que no lo hacemos. ¿Verdad? Pero por eso el texto es interesante que dice, considerémonos los unos a los otros y después provoquémonos al amor y a las buenas obras. Esta es la vida pactual, ¿cierto o no? Dentro del pacto de Dios, en que nos necesitamos unos a otros. Y Cristo nos ha colocado en una iglesia específica donde debemos apoyarnos. Comentarios finales, hermanos, preguntas finales para terminar con el estudio de hoy. ¿Todo bien? Pues Dios dice, ¿verdad? Sí. Que no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano. Correcto. Porque eso te hace mentiroso. No puedes decir amo a Dios y odias a tu hermano. No se puede. Ese no es verdadero cristianismo. Así es. El que ama a Dios amará a su prójimo o se esforzará en amar a su prójimo. ¿Cierto o no? Y si amas a tus hermanos, también se nota. Así es. A veces puedes hacer obras, pero con un corazón. Correcto. No. Así es. Todo tiene que estar de acuerdo. Lo externo y lo interno deben concordar. Muy bien. Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre nuestro pasaje? Ok. Si no lo hay, vamos a terminar con una oración y también con el estudio. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias porque nos has hecho meditar en este pasaje tan hermoso de Hebreos capítulo 10. Un servicio cristiano, bíblico, reformado implica la totalidad de nuestra vida. El servicio cristiano eclesiástico en la iglesia es un aspecto muy importante de nuestro servicio, pero es solamente un aspecto. Concédenos que en la totalidad de nuestra vida, en lo cotidiano, en la rutina, vivamos y actuemos para ti, porque toda nuestra vida está expuesta ante tus ojos y todo lo que hacemos debe hacerse para ti. Esto cambia radicalmente nuestra vida, porque le da una perspectiva bíblica que comprende la totalidad de nuestra existencia. Gracias por ese tiempo que nos regalas de reflexión en tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.